Pues això que volia començar agraint en els tiempos que corren, pues una sempre que sentir molt agraïda de que es puguin fer esdeveniments així. I vull agrair a tots els logos que me llevo aquí al cartell. No són pocs que gràcies a ells també hem pogut organitzar aquest tipus d'esdeveniment. I bé, doncs, com sabeu, aquesta activitat està inclosa en el màster de psicopedagogia de la Universitat Jaume I. Ahir vam poder gaudir professorat i estudiantat d'una performance de Costa Badia, i aquí n'hi ha estudiants que ahir van ser afortunades de poder gaudir-ho. La performance es deia Cenicienta i anava sobre la frustració, i simplement anàvem a comentar aquest tema de la frustració i vam estar una hora i mitja parlant sobre això. Així que avui que n'hi ha més temes, jo crec que estarà bé, que aprendrem molt. I avui en especial doncs, estem en Ecoles Aules, Diputació de Castelló, als quals els agraeix molt doncs, totes les gestions, totes les facilitats i l'espai per poder apropar aquest tema a la societat, que a la fi doncs, és la finalitat d'aquells qui estem en aquest món, que estem investigant, no? Poder retornar d'alguna forma a la societat tot el que ens van donar en el seu dia. I també doncs, al Banc Santander pel premi que em van atorgar per seguir investigant en la dona amb diversitat. I bo, doncs, aquest tipus de premis també serveixen per a organitzar aquest tipus d'esdeveniments. I bé, volia explicar-vos una mica el funcionament o què és el que anem a fer, o almenys quina idea duem, després a veure en què deriva. Es tracta d'un espai d'encontre amb la societat, de persones que saben perfectament què és la diversitat perquè viuen el seu dia a dia i de potser gent que no ho té tan present. Per tant, doncs, també és un espai d'aprenentatge, no? Entonces, no m'agradaria o no ens agradaria que es convertira en un espai de quejas i lamentos, sinó que mostrar una realitat que molts cops, doncs, si no la vius o no tens a prop algú que la viu, et passa bastant desapercebuda. Així que hem preparat una ruleta amb diferents temes que aniran sortint, temes molt quotidians, molt mundanos, des que tots podríem parlar d'ells, i de fet us convido a fer-ho. En principi la idea és que les ponents de la taula, Maria, Vanessa i Costa, parlen primer, perquè això va ser un diàleg molt informal, ple d'experiències, d'opinions, d'anècdotes, però després de cadascun dels temes, o sigui, parlarem d'un tema i farem com un paró per si el públic, vosaltres, voleu participar. Llavors tindreu un micròfon, veritat? Sí? que podeu demanar i explicar doncs, les vostres experiències, fer preguntes. ¿Vale? No tingueu temor perquè no se us va jutjar, no tingueu por de preguntar. I al final es tracta doncs, això de conèixer, d'aprendre i de trobar-nos. I més tard, doncs, qui vulgui participar, no és obligatori, voluntari, Costa ha preparat un taller basat en el xoc que ella més tard ja us explicarà. Així que comencem? Sí? Vale. D'acord, doncs el primer tema és estudios. Vamos a pasar ya a castellano, que està costa i és una forma també de que tots ens entenguem. Llavors, sobre estudios, no sé si queréis aportar alguna idea, alguna opinión, alguna experiencia. Yo sí, yo si queréis rompo el hielo. Sobre estudios, bueno, os puedo contar desde que cuando era pequeña, que siempre me tenía que poner en primera fila por la vista y el oído, que tengo discapacidad visual y discapacidad auditiva, pero bueno, el gran problema vino también en la universidad, ¿no? Cuando yo estudié Bellas Artes y mi gran problema era que me decían los profesores, incluso compañeros, que qué hacía ahí, que hacía ahí con mi discapacidad física, auditiva y con un pie que tenía que estar sentada, vamos, que no podía estar mucho rato de pie. Y eso era la presión social de tú qué haces aquí, tú porque tú dibujas muy mal, tú no sé qué, tú tal, y era un poquitín agobiante. O sea, la carrera son 4 años, yo tardé 7, porque me quedé encallada en segundo,
porque había profesores que me decían que no dibujaba bien. Y al final, bueno, pues no es que dibujase bien, es que como no veo en 3 dimensiones, no sabía pasar del modelo físico al papel. Pero bueno, es complicado yo voy a decir muchas veces la palabra complicado, porque es verdad, porque es la realidad. Y bueno, al final pues nada, lo sacas. Es verdad que hay muy poquita gente con diversidad funcional que tiene estudios superiores. Se calcula que en España, digo, entre un 5 y un 6% solo de personas con discapacidad tienen carrera. Y bueno, desde luego no hay, que yo sepa, no hay estudios que hayan contabilizado cuántas personas con discapacidad tienen estudios de posgrado o incluso el doctorado. Y luego la mayoría de las personas que tienen estudios universitarios con discapacidad adquirieron la discapacidad durante la carrera. Entonces es difícil en un mundo donde no hay casi nadie como tú estar. Y no me quiero enrollar porque tiendo a enrollarme demasiado. Pues, ¿se me oye? Vale. Yo, por ejemplo, como mi discapacidad es evolutiva, bueno, degenerativa, entonces, al principio cuando yo iba al colegio, se me notaba menos. Era prácticamente lo que dirían normal porque hacía lo mismo que hacían los demás, eso sí, me tropezaba más. Entonces, cuando ha ido evolucionando, ha ido a peor y las necesidades han sido diferentes. De hecho, claro, yo soy afiliada a la ONCE porque mi discapacidad es visual y nosotros en educación tenemos profesor de apoyo, todo afiliado que está en periodo de formación ya desde el colegio hasta la universidad tiene un profesor de apoyo y el mío pues me enseñaba braille, me enseñaba en el colegio, porque prácticamente yo no necesitaba para que me adaptara ningún material, porque yo en aquel momento escribía en vista, leía en vista, no me hacía falta una ampliación. Entonces el colegio fue bastante fácil. A ver, eras diferente porque eras la que no te veías, la que te tropezabas, pero bueno, eso es como en todo, o sea, todos tenemos un mote en el colegio o tal. En el instituto tampoco tuve mucho problema porque todavía leía en vista. Ya en la universidad y en selectivos sí que, o sea, tuve un bajón de visión a los 17 y ahí sí que me ampliaban ya los exámenes. Necesitaba más tiempo, la gente ahí ya se quejaba porque yo me quedaba más en los exámenes. Claro, no entendían que yo en vez de leerlo en una letra 12, a lo mejor lo tenía en una 24 que me ocupaba 2 folios. Y no es lo mismo leer en un folio que leer en 3, el tiempo no es el mismo. Es verdad que nosotros siempre hemos tenido mucho apoyo, o sea, se les explicaba y la mayoría de gente lo entendía, pero siempre tenías que explicar por qué te quedabas más tiempo. Había profesores que no entendían en la universidad por qué tú necesitabas más tiempo, pero había otros, por ejemplo, que a mí me hicieron, porque cuando dejé de ver tan bien, los reglones los iba haciendo hacia abajo. Entonces, siempre hay gente concienciada con la discapacidad, también es verdad. Es complicado, pero siempre hay, lo que yo le digo, gente buena que piensa por los demás. Entonces hubo un profesor que me hizo una plantilla para utilizarla de plástico y que escribiera con renglones como cuando empiezas a aprender a escribir, para que así hiciera los exámenes y no tuviera problema. ¿Sí? Sin torcerme. Sí, porque si no, no me entendía la letra. También he tenido exámenes que los he tenido que hacer en orales. Y yo ya también yo creo que... Sí, no. María, si quieres aportar. Bueno,
Yo hace unos 5 años que hice la evaluación para ver si tenía altas capacidades, pero a pesar de saberlo desde hace poco, pues las características, sobre todo las emocionales, las de sensibilidad, pues las tienes siempre. Lo que pasa es que no sabes por qué. Durante lo que era la EGB pasé muy desapercibida. También es cierto que era una niña muy tímida. Entonces no llamaba nunca la atención. Yo sabía las preguntas cuando las preguntaba la profesora, yo las sabía, pero yo nunca levantaba la mano para evitar que la gente se fijara en mí. Luego, cuando pasé al instituto, sí que es cierto que aquellas asignaturas que más te gustan sacas muy buenas notas y las asignaturas que no te gustan tanto, pues las dejas un poco y no las estudias tanto. Entonces las notas, la media se me quedó en un notable, pero debido pues, a eso, las que me gustaban mucho las estudiaba y las que no, pues con lo que había oído, con eso iba al examen. Y aquí en el instituto sí que hubo una profesora de filosofía que sí que me dijo que yo era especial, pero no me explicó nada más. Entonces yo me enfadé incluso un poco, ¿no? Adolescente, de por qué me estaba diciendo que yo era especial del resto de la gente. Y supongo que entiendo que se estaba refiriendo a algo de esto, porque me utilizaba para explicarle todo lo que era la lógica a los que no lo entendían, por ejemplo. Y luego en la universidad, pues lo mismo, no hubo ninguna dificultad y también las asignaturas que más me gustaban, pues esas muy buenas notas y las que no, pues iba sacando pues justito. Lo que sí que puedo comentar, ya no por mí, sino yo tengo 3 hijos y los 3 tienen altas capacidades y el mayor, por ejemplo, sí que ha sido fracaso escolar con un CI muy elevado. Porque no le han dado la atención que necesitaba en las clases. Lo han hecho, han intentado hacer un enriquecimiento, pero no lo hicieron bien. También se sugirió que hiciera una aceleración, pero en esos momentos lo veía muy pequeño y fui yo la que dije que no quería que se le acelerara. Y ahora que está haciendo lo que a él realmente le gusta, después de hacer bachiller, se fue a hacer módulo de programación, que es lo que a él realmente le gusta, y aquí sí que ha brillado. Es de los mejores de la clase. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero la verdad que yo siendo además del ámbito universitario, ¿no? Siendo profesora, me duele y me choca bastante muchas veces, ¿no? Lo que habéis un poco contado de que es pillar como el profesora que esté concienciado con la diversidad para que te adapte, para que te entienda, para que... Y es como, es lotería, ¿no? De a ver si me entiende, si no me entiende, para yo no pasar una mala experiencia, cuando debería ser algo que lo encontrábamos como obvio y que supiéramos adaptarnos de alguna forma, con metodologías, etcétera, ¿no? Y que justamente como que las peores experiencias que habéis contado eran de universidad. Entonces, pues choca bastante, ¿no? con lo que ahora mismo pues, pretendemos de algún modo, pero que la universidad muchas veces se ve como ese espacio más libre, donde la gente se encuentra más, donde conoce a más gente similar, donde puede ser un poco más tú. Y en este caso al menos parece que no, y es verdad que depende del profesor al final, ¿no? No sé, simplemente la reflexión que no sé si queréis aportar algo más sobre eso. Ahora creo que está. Yo creo que es porque, por ejemplo, a mí en aquel momento no se me notaba absolutamente nada. Entonces piensan que te quieres aprovechar de la situación, ¿sabes? Entonces yo o sea, sí, yo tenía un campo visual reducido, pero si yo no me chocaba con nadie, no me caía nada delante de mí, yo le hablaba a él mirándolo a los ojos, mis ojos eran totalmente normales, dentro de la normalidad, entendámonos. Y entonces yo, claro, decían, tú lo que quieres es que te hagamos... No, yo no quiero ser más ni menos que nadie, por eso te estoy pidiendo mi tiempo para poder leerlo y mi tiempo para poder escribirlo. Había gente que, a ver, al final todos lo adaptaban, pero había gente que le costaba mucho más. Es que es el tema de la diversidad funcional cuando no es tangible, cuando no es visible, ¿no? Sí. Y cuesta mucho más de entender. No sé si alguien del público quiere realizar alguna pregunta o alguna aclaración o alguna opinión. Yo sé que tenéis muchas ganas de hablar y que vais a preguntar todos, pero que no os cortéis, ¿vale? Que hay micro y
Si no es en este tema, pues espero que sea en otro, pero eso, os quiero dar la oportunidad de que no sea simplemente que hablemos, sino de que verdaderamente sea un diálogo y de algún modo que esto sirva para acercarnos a la sociedad y también para a lo mejor, si queréis preguntar o tenéis alguna duda sobre algo que se nos ha podido pasar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Belén? ¿Se me escolta? Vale. No es una pregunta, sino es que ahora estaba pensando que yo he hecho la carrera de magisterio infantil, pero realmente los 4 años a mí no me han enseñado. O sea, si yo el día de mañana tuviera un alumno, una alumna con algún tipo de diversidad funcional, yo no sé hasta qué punto sabría, gracias a lo que he aprendido en la carrera, a adaptar mis clases para que este niño o esta niña pueda seguirlas con las mismas oportunidades que sus compañeros o compañeras. ¿Me explico? ¿Crees que haría falta como más asignaturas y más preparación desde la universidad, sobre todo en carreras de educación? Sí, claro. O sea, realmente es que hacemos las prácticas en tercero y cuarto, pero ahí es cuando aprendemos. O sea, yo me planteo muchas asignaturas que hemos tenido, no porque el contenido no sea interesante, sino por cómo nos las han impartido, no creo que realmente haya sido útil para el día de mañana realmente poder ejercer como buenas profesoras. No sé si me explico. Sí, sí, no, al final como que hace falta más formación, ¿no? y más preparación ya desde las aulas. Bueno, aquí podemos hablar 2 profesores que que damos trastornos del neurodesarrollo, dábamos en maestro de primaria, no era de infantil. Bueno, ahí sí que va a ser més Vale. Sí, sí. No sabré lo que dius. No, doncs, eso, ¿no? De que al final sí que a lo mejor nos hemos encontrado con que en una asignatura hemos condensado muchas diversidades funcionales y lo hemos intentado hacer de la forma más, pues eso, que pudierais tener experiencias ya no solo desde nosotros, porque ninguno de los profesores que dábamos esa asignatura teníamos diversidad funcional, pero conocíamos a gente con diversidad funcional. Por ejemplo, invitamos a gente para que hablara. Vane, por ejemplo, habló. Marcos, que también está aquí, habló sobre diversidad funcional visual. Y de algún modo podemos entender eso. También es muy complicado prepararse a lo mejor en una asignatura, en 2, tal, pero intentamos de algún modo siempre concienciar y condensar todos estos aportes, ¿no? para ello, pero sí que es verdad que pues, dependerá, como siempre estamos diciendo, del profesor o profesora hacia dónde lo quiera llevar, ¿no? Y sí, estaría de acuerdo de que hace falta más formación y más preparación. De hecho, en el máster de psicopedagogía, cuando os pregunto el primer día, siempre sale la respuesta de nos gustaría más formación, queremos más formación, y ya cuando vamos con diversidad funcional ya más específica, pues sobre autismo, es súper interesante, pero no conocíamos esto o tal, y que vengan profesionales a hablar sobre ello, os despierta un mundo, ¿no? Pero es verdad, o sea, la universidad también debería ser ese espacio de encuentro, y ya no solo en asignaturas, sino, como bien han dicho las compañeras, ¿no? De que haya gente con diversidad funcional y que podamos aprender también de ello, que no sea, pues mira, pues de vez en cuando a lo mejor, y parece que sea como que alguien se cuela en el sistema. No, debería ser lo normal, ¿no? No sé si queréis aportar algo más o decir algo. Gracias. A ti, Belén. Vale, que no sabía si se me oía. Que no, que me parece muy complicado también cuando estabas hablando de eso. Estaba pensando también en los niños pequeños, que claro, ellos no, porque yo siempre digo que la gente no se corte, que pregunte, que digas qué necesitas. Pero claro, con un niño pequeño no lo puedes hacer. Con un niño de 3 años o 4, pues no lo sé. Tendrías que hablar con los padres y no lo sé. No, la verdad es que no lo sé. Y luego también como hay 800.000 diversidades funcionales y eso elevado al cubo de maneras de vivirlo, pues es muy difícil, muy complicado, pero bueno, yo creo que, no sé, si me voy a los mundos de los osos amorosos diciendo que lo que hay que hacer es estar abierto y estar abierto a escuchar y bueno, no digo solo auditivamente, sino a ver, estar un poco pendiente del niño o de la niña y, pues
pues no sé, se acerca mucho a mí o se pone con la pizarra aquí. A lo mejor necesita, no ve, o se está quedando ciego o yo qué sé, no sé. Yo no, te estoy diciendo algo muy vago, pero bueno. Nada, estaba... Bueno, también, no, ¿te parece, pues, ¿te parece bien que cuente una anécdota de la universidad? No, es que también yo en Bellas Artes tenía dibujo técnico y me acuerdo que claro, el profesor hablaba del dibujo técnico en la pizarra, y bueno, en el PowerPoint, y yo no lo veía. Entonces yo le decía al profesor, ¿me puedes pasar en papel el PowerPoint para que yo lo vea desde mi pupitre? Y me decía, no, porque tú lo que vas a hacer, como eso lo vas a fotocopiar y lo vas a repartir entre tus compañeros. Y eso es un material mío y yo tengo derechos de autor sobre ello. Y yo decía, no, es que no lo veo, es que no puedo seguir la clase. Yo no sé si ahí hay una B o hay una H, yo no lo entiendo. Y nada, se cerró en banda y dejé la asignatura. Volví a repetir porque este hombre se cerró en banda y me dijo que no. Eso nada más. O sea, falta de formación, estudiantado y profesorado. Es la conclusión, ¿no? Marcos, creo que tiene una pregunta. Sí, bueno, al hilo de lo que se estaba comentando, bueno, más que pregunta es pues aportar también un poco, ¿no?, de mi experiencia. Yo, bueno, resaltar la importancia, ¿no?, de que la diversidad se vea o no, ¿no? Bueno, como comentaba Vanessa, pues yo, por ejemplo, claro, la mía se ve porque yo tengo una ceguera total. Y yo sí que hice los estudios, por ejemplo, primaria y secundaria en un colegio específico de la ONCE y tampoco, o sea, no recuerdo haber tenido malas experiencias en cuanto a adaptación de material, tanto en el instituto como en la universidad, ¿no? Supongo, pues, porque también en la universidad habrían tenido ya algún alumno más con discapacidad visual, entonces el hecho de no ser la primera persona, pues supongo que eso también influyó, ¿no? Y por lo que comentaban de que los compañeros habían visto que podía tener ventajas, bueno, o al menos si lo pensaban tampoco me lo comentó nadie, ¿no? Sí que al principio yo, pues bueno, me tenían que grabar el examen en un disquete de 3,5 porque utilizaba un procesador y lo necesitaba para recuperar yo el examen en ese procesador. Y bueno, al principio explicárselo era un poco complicado, ¿no? Pero luego ya, como ya lo hacía con el ordenador, pues ya me lo tenían que grabar en un pen. Ya era, creo que para ellos ya era algo más, les resultaba más familiar, ¿no? Pero yo sí que creo que es muy importante, evidentemente, como comentaba Costa, en los primeros años no, pero sí, sobre todo cuando ya podemos expresar nuestras necesidades, que seamos también nosotros, ¿no?, quien hablemos con el profesorado y expresemos nuestras necesidades reales, ¿no? Porque probablemente teniendo la misma diversidad funcional, mis necesidades no serán iguales que las de Vanessa, por ejemplo. Era un poco, pues, hacer esa reflexión, ¿no? Y bueno, y luego trasladarle una pregunta a María, que me ha resultado, bueno, me ha llamado la atención la experiencia que has comentado de la profesora que te comentó que eras especial y luego pues te hacía explicar que le hace explicarles la lógica a tus compañeros, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que ella lo hacía para beneficiarte a ti o para beneficiarse a ella? Es decir, que, no sé, que eras tú que a lo mejor no entendiste lo que ella te quería transmitir o que realmente ella quería aprovechar tu situación, por decirlo así. Gracias. Pues es algo que no había pensado. Yo creo que es que la lógica yo la pillé enseguida, la entendí enseguida y a la clase le costó bastante. Y luego también creo que tenía una forma un poco diferente a la hora de explicarlo, no lo explicaba como la profesora, entonces a mí me entendían más. Supongo que fue en beneficio de ella, para que más gente pudiera... Sí. Una forma diferente de procesar la información. Yo creo, a ver, desde que igual lo hizo porque tú has dicho que eras tímida. Entonces, yo creo que también lo Sí, hizo pero para en, que la, tú... en, la, ¿no? en el instituto ya no era tan tímida. Pues Fue más en el cole. digo, igual era para beneficiarse ella, pero digo, igual lo hizo también para que ella se abriera
y otra forma pedagógica ¿sabes? Porque ella, no tanto para dejar ella de dar la lógica, sino que era una forma de que tú o sea, no sé si me explico, Sí, de que sí. si fuera de tú a tú, ella se abriera y no se viera como, o sea, no sé, es que de normal no lo harían así, ¿sabes? Los profesores, sí, sí. ¿sabes? Te tratarían de otra manera y a lo mejor sí que te dejarían así y a ti te dirían, no sé, te damos la clase de otra manera a ti y sin embargo lo hizo, Me utilizó un poco un método. para tutorizar Claro, a los demás. Sí. Exacto. Vale, ¿queréis aportar algo más o os parece que pasemos a otro tema? Yo iba a decirte vale. que con lo que he dicho Marcos de que todos no necesitamos nada, que es cierto, o sea, yo no tenía las mismas necesidades educativas que Marcos en los diferentes ciclos. También es verdad que desde ciertos ámbitos de la discapacidad, que ahora ya no pasa tanto, que también lo ha comentado Costa, a María no tanto, pero a nosotros sí que se nos decía que, y Marcos lo puede, que nos limitáramos a ciertas carreras, ¿no? Sí. Por ejemplo, ella, Bellas Artes, si no se nos planteaba a personas con diversidad visual que hiciéramos Bellas Artes. Medicina, tampoco. Ahora hay médicos, de hecho hay una paraolímpica que es médico, ha ganado una medalla olímpica y ha trabajado como médico de cabecera en el COVID. Es gallega ella. También conozco un caso que empezó arquitectura, por lo que hemos dicho que a lo mejor las discapacidades surgen en el periodo educativo. Estaba en la carrera de ingeniería industrial y le dijeron que se la tenía que dejar. Ella está ahora mismo, acabó su carrera de ingeniería, tiene una discapacidad visual y trabaja de ingeniera. O sea que las limitaciones no hay que ponerlas nunca a un estudiante. Ya se las verá él, ¿no? Y decidirá él si quiere esforzarse más o esforzarse menos, porque esta chica pues se ponía primera, por lo que tú has dicho también, ¿no? Se ponía primera línea, yo también he estado siempre en primera línea y iban mis compañeros cambiándose. Pero ella ha estado en primera línea y se ha buscado su forma de trabajar y de ver la pizarra y creo que no hay que poner límites. O sea, los límites hay a ninguna diversidad. Se los tiene que poner uno mismo. Sí. Ay, se me oye, vale. No, que creo que hay otra pregunta. Sí, es una pequeña reflexión para terminar un poquito con el tema este. Como estamos en el espacio de Dona Diversa y las cualidades que están ahora en la mesa, yo voy a hablar por la parte de las altas capacidades y me voy a referir a algo muy simple. Perdona, ¿puedes hablar un pelín más alto que no te oigo, por favor? Sí. Mira, la detección de niños y niñas con altas capacidades, pues hablamos, el tema de formación, pues no siempre resulta fácil, ¿vale? Pero encima, cuando hablamos de niñas, de mujeres, todavía es más complicado porque se esconden la mayoría. Entonces, solo hago una pequeña reflexión sobre esto, aparte de la necesidad de la formación en profesorados, en psicólogos y todo este tipo de personas que están de cara a formación en niños, es sobre todo el hecho de que cuando hay una diversidad funcional que es física, es fácil de detectar, entre comillas fácil, pero en el tema de las altas capacidades se choca y mucho porque además se junta en que las niñas lo intentan esconder. Solo era una pequeña reflexión a modo de eso. No, sí, es genial porque además las jornadas están marcadas en clave de género por justamente esto, ¿no? Y realmente yo, por ejemplo, ahora mismo como investigadora estoy en ello, en lo que son mujeres, en lo que son niñas, porque como bien dices, se esconden, ya sea por lo que nos ha enseñado la sociedad, de que la mujer mejor que no sea inteligente, que agache la cabeza y ya está. Muchas veces se esconden, muchas veces los test diagnósticos no están preparados para niñas, están basados en niños y entonces pues no peina, no se detectan.
Entonces, es formación, antes lo he dicho en micro cerrado, creo, es formación de estudiantes, pero también de profesorado, también por parte de la sociedad para que se sepa detectar, para que se vea esta diferencia un poco de que a lo mejor pues es eso, se está escondiendo, se está camuflando, se está enmascarando para que no sea detectada, porque también desde otro punto de vista ver esto es que desde la sociedad se estigmatiza el tener un diagnóstico. Entonces, pues prefiero ser normal, normativa, pasar desapercibida y aquí no pasa nada. Y realmente sí pasa, porque eso muchas veces deriva en cuadros de depresión, de estrés, incluso de trastornos alimentarios. Por eso un poco también, aunque estemos hablando ahora un poco en general, que yo creo que ahora cuando hablemos de trabajo y tal sí que se notará más esta visión de género, ¿no? Que se conozcan las experiencias de 3 mujeres, que yo creo que irá surgiendo todo lo que has comentado, ¿no? Pero creo que es un aporte muy, muy interesante y que no debemos olvidar. ¿Os parece que pasemos al siguiente tema? ¿Sí? A ver qué toca. Vale, transporte público. ¿Qué podemos aportar de esto? A ver, empiezo yo. Sí, ¿Costa? vale. Vale, aquí María, yo creo, pero nosotros sí. Por ejemplo, en Castell, yo en el transporte público, sobre todo en los autobuses, por ejemplo, nosotros tenemos problema porque ahora, además, el número es grande, pero a lo mejor la letra es más pequeña en algunos y no se ve. Después tendrían que estar nosotros tenemos un mando y se supone que en las paradas de autobús tendría que lo aprietas y te tendría que decir qué autobús llega, pero eso todavía no está incorporado. Entonces siempre dependemos de una tercera persona o de hacer de alguna manera con el móvil una foto y que el móvil te la lea por alguna aplicación. Así que nosotros en transporte público, o sea, el tren, por ejemplo, no hay problema, tenemos un servicio de asistencia que lo pueden gastar las personas mayores y personas con diversidad funcional, motora o visual, con lo cual nos llevan al sitio, nos sientan y después nos recogen y nos sacan donde nosotros queremos. En el avión igual, pero lo que es la ciudad, metro en Valencia, por ejemplo, yo no tenía ningún problema cuando iba a la universidad, porque lo veía, pero ahora mismo dudo yo que si no hay una megafonía que me diga que entra el metro de dirección Liria, yo sepa qué metro es si no le pregunto a otra persona. María, ¿quieres hablar tú o prefieres que hable yo? Lo que tú quieras. Ah, hablo yo, vale. Pues bueno, yo que soy madrileña, el transporte público también es un gran protagonista, ¿no? En Madrid. Yo, como he dicho antes, tengo 3 tipos de discapacidad, visual, auditiva y de un pie. Y entonces muchas veces hay cosas que supliría con el otro, ¿cómo se llama? O sea, porque, no sé hablar. Con una discapacidad. Claro, hay gente que ciega pero oye bien, o sorda pero ve bien. Entonces, como yo estoy siempre a medio camino, pues cuando los autobuses pasan, hasta que no están muy cerca, yo no sé qué autobús es, me toca levantar la mano. En Madrid hay algunas paradas de autobús que sí que te dicen el autobús 46 está a 3 minutos. Pero como yo solo oigo un blo, 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 pues no me entero. Y luego también pues dependo en las escaleras mecánicas, siempre lo cuento que a mí me cuesta mucho subir a la escalera mecánica, la gente se pone nerviosa porque tardo en subirme, hay gente que me agarra del brazo sin preguntarme, que yo lo paso muy, muy mal, a veces me pongo un poco borde, porque es un poco violento que de repente alguien que tú no conoces te agarre y te tire y digas, pero espérate, que no puedo ir a la velocidad que tú quieres que vaya.
Y luego, pues en los trenes, en las cercanías también tengo que jugar un poco a saltar casi. Luego también hay, y esto también lo hablo con otras amigas que tienen diversidad física, de que muchas veces necesitas la ayuda de alguien y tiene que ser un desconocido porque no vas sola y entonces te tienes que arriesgar a que te contesten mal, a que te miren mal, a que pasen de ti y eso da mucha vergüenza. Otras veces lo que quieres es ir tranquila, no depender de nadie, pero no tienes más remedio que pedirle ayuda a alguien. Y bueno, se juntan muchas cosas y es difícil. A mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza pedir la asistencia en el tren, porque como parece que veo, parece que oigo y parece que voy bien, pero luego ayer vine de Madrid y había una cola tremenda en Atocha y estaba yo porque yo no puedo estar mucho rato de pie quieta en el mismo sitio, entonces me dolía la pierna, pero digo, tenía que haber dicho algo a la asistencia, pero luego me da vergüenza, pero igual tengo miedo a que me digan, pero si tú no necesitas nada. Y entonces estás ahí con la lucha psicológica que no sabes qué hacer. Tienes que pedirlo siempre. Sí, pero muchas veces cuando compras el billete te pone como varias casillas de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora. Y yo digo, ¿qué pongo? La que Las tres. prefieras, porque a ver, están para eso y las cosas hay que gastar. También nosotros, te lo digo porque nosotros, en nuestro colectivo, hay personas que pueden hacer, o sea, pueden desenvolverse ellas solas, pero los servicios están para gastarse también, que para eso los pagamos. Entonces, ¿tú puedes tener algún problema? A lo mejor no hay ninguna cola el día que tú llegas, pero como ayer puede que haya cola. Entonces te viene bien. Pues el día que no lo gastes por el día que lo gastes. Bueno, esa es mi idea. No, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que a mí me da vergüenza. Pues es que por ahí hemos pasado todos, creo yo, los que gastan. Y más cuando nuestra evolución, o sea, cuando tú has visto o has oído o no has tenido ninguna discapacidad antes y la discapacidad te ha venido sobrevenida. Hablamos de las que son manifiestas, digamos, de las que vemos. Se ven, sí. Sí, porque yo no, pues ya lo he dicho, yo en el metro no necesitaba ayuda de nadie y hacía un transbordo para ir a la universidad, pero ahora dudo y el primer día me costaría, pero tengo que hacerlo. Y nos ha costado a todos, pero tenemos que... Y yo la asistencia antes no la pedía, si a Marcos... me he ido con él y como iba conmigo no pedíamos asistencia. Y ahora es concienciarte. ¿Puedo hacerlo yo solo? Sí, pero el servicio está. Sí. ¿Y para qué está el servicio? Para que lo gastemos. Vale. He dicho. No sé si queréis que nos quedemos con esta reflexión de que los servicios están para utilizarlos. Si queréis aportar algo más o si hay algún tipo de pregunta desde el público. ¿Queréis que pasemos a otra? Nadie quiere aportar nada más, ¿no? De aquí. ¿Pasamos a otro? Bueno, trabajo. Trabajo y aquí yo creo que también el tema de diversidad funcional, por supuesto, se va a ver, pero el tema mujeres yo creo que también podemos hablar, ¿no?, de ello. Entonces, no sé si ¿quieres empezar tú, María, ahora? Vale. Trabajo. Se sabe que en la mayoría de personas con altas capacidades no trabajan bien en equipo. ¿De acuerdo? Y esto pues es debido al perfeccionismo, al alto grado de perfeccionismo. No es por mandar, sino porque si ves que las otras personas, su parte no está correcta, te crea como una tensión, ¿no? Un estrés y quieres hacer las cosas bien. Entonces siempre hay muchos roces cuando se trabaja en equipo. En mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero hace muy poquito que tengo el centro de psicología. Y el hecho de hacer la evaluación de alta capacidad y ver que realmente había una alta capacidad, yo ya lo sospechaba desde que evaluaron a mi hijo mayor. Pero tardé unos pues casi 8 años en hacerme la evaluación. Fue lo que me dio un poco el empujón de decir, oye, ¿y por qué no puedo hacerlo? ¿No?
Y fue un poco la decisión de abrir la consulta, fue eso, el decir, bueno, se supone que tengo una cierta capacidad y no la estoy aprovechando, entonces no estaba trabajando. Y entonces me decidí a abrir el centro. Y eso. He trabajado dando clases Ajá. porque es algo que me gusta mucho, me gusta enseñar antes de antes de trabajar de psicóloga, pero no sé, tampoco... Esto igual la pregunta, o sea, ya meto pregunta yo, pero igual no va tanto en la línea del trabajo, pero me ha chocado lo que has dicho de cuando mi hijo fue diagnosticado, tal, fue cuando yo vi, ¿no?, que a lo mejor tal, y me hice las pruebas, tal. Esa frase la he escuchado muchísimas veces, yo sobre todo trabajando desde el autismo, ¿no? Sí. Pero el hecho de cómo muchas madres han sido diagnosticadas después del diagnóstico de Porque sus se ven, hijos. sí, porque se ven reflejadas, Se ven reflejadas. en sus hijos. Empiezan a entender de, esto puede que sea por esto por Sí. esto, a esto le llaman esto y resulta que esto más esto suma esto, ¿no? Sí. Entonces, que también, ¿no?, el hecho de llegar a la vida adulta, ¿no?, y entonces cuando se recibe el diagnóstico, porque de algún modo ahora pues desde clínicas, los psicólogos, tal, estamos más preparados para intentar ver, se ha investigado más sobre ello, entonces al detectar a los pequeños, que es cuando se tienen que diagnosticar, te das cuenta de que los adultos también, o las familias se dan cuenta, ¿no?, de, pues yo me parezco bastante, ¿no? Sí. Entonces, nada, quería remarcarlo el hecho de ese, ¿no?, de que muchas veces un diagnóstico de un hijo viene acompañado de diagnósticos de padres, ¿no?, incluso. Y bueno, si queréis seguimos con el trabajo, pero es algo que quería remarcar. No, sí, es porque también porque me da vergüenza hablar demasiado. Que bueno, pues sobre el trabajo, pues la verdad es que yo en noviembre cumplí 40 años y yo no he trabajado mucho porque he tardado también mucho en estudiar, también porque, bueno, he repetido varias veces, he tardado mucho, pero yo creo que siempre al final la consecuencia de haber tardado tanto era mi discapacidad de no estar, que no estuviera adaptado a los estudios que yo tenía que hacer a mis discapacidades y por eso no tardé tanto. Entonces yo el otro día estuve mirando ¿cómo se llama? El historial este de que te dice cuántos años llevas trabajado. Tengo 40 ¿eh? El informe de vida laboral, eso. Y tengo 6 años solo cotizados y me da un poco de vergüenza tener tan poco cuando no he parado de hacer cosas. Y luego también pues casi siempre he trabajado en centros especiales de empleo, que son centros donde trabajan la mayoría donde la mayor parte de la plantilla es gente con discapacidad. Y también de esos sitios que he trabajado muchas veces me contrataba el centro especial de empleo, pero yo trabajaba en una empresa normal, vamos a decir. Y siempre tenía que estar demostrando que mi trabajo era útil, que yo iba a hacer un trabajo que iba a ser rentable para la empresa, que yo no era una obra de caridad, que me tenían ahí porque como la ley exige que toda empresa de más de 50 trabajadores tenga, no me acuerdo si es un 2 o 3% de plantilla con diversidad funcional, pues parece que es, bueno, la ley nos obliga, no tenemos más remedio, pues venga, ponemos a esta y que haga lo que pueda. Y luego la gente se sorprende. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que guay, hay gente que se sorprendía y me han dicho pues parece que sí, que sabes hacer las cosas, tal. Y me da un poco de rabia, porque yo al final, jolín, he estudiado, ya sé que ahora está muy de moda criticar la meritocracia y criticar la titulitis, pero para mí es muy importante haber estudiado grado superior una FP de grado superior, una carrera y un máster. Y entonces a mí como me da un poco de cuando me dicen este tipo de cosas, que hace ya tiempo que no me lo dicen, pues que es como que, oye, que yo la carrera y el máster y la formación profesional me la he sacado como cualquier otro. Incluso puede que con más dificultades, porque he tenido que buscarme la vida. Y entonces es difícil y no me gusta. Muchas veces la mayoría de mis amigos son gente
bueno, del mundo del arte, que también es gente pues muy alternativa, pero no suele haber gente con diversidad funcional y me muevo entre gente normativa desde el punto de vista de la diversidad funcional y siempre o a menudo siento vergüenza de haber trabajado poco, tener poca experiencia y luego digo, bueno, Costa, si llevas toda la vida haciendo cosas, lo que pasa es que, bueno, las circunstancias son las que son y ya está, y no hay más remedio. Y luego, pues eso, sobre todo luchando con que la gente entienda que puedes estar en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, que tienes el derecho a cobrar el mismo sueldo, que ayer lo hablábamos también en la universidad, lo de las paguitas, estas que te dice la gente, es que las paguitas, eso va mucho más allá, lo de las pensiones, no es tan fácil tener una pensión, no te da para vivir, luego te la pueden quitar también si trabajas, depende de la pensión, te la pueden quitar. Luego también hay mucha gente que se queja de que cuando va a buscar empleo solo las ofertas de trabajo ponen para personas con discapacidad. Y dice, joder, es que solo es para personas con discapacidad. Digo, ya, pero es que eso no es gratis, digamos. Y además lo hacen porque les dan una ayuda a esa empresa y, bueno, tienes ventajas fiscales y estas cosas. Y luego lo que no me gusta es eso que... Y luego también hay un montón de trabajos destinados a personas con discapacidad que son no cualificados. Yo he trabajado muchas veces en puestos de trabajo no cualificados, aunque yo tuviera carrera, porque por mi discapacidad es lo único que podía hacer y me sentía muy frustrada, me sentía muy mal y muy triste, muy triste. Entonces, pues es difícil tener esa balanza entre tu diversidad funcional y tus estudios. Y ya está, no sé, ya está. Siguiendo con lo que decía Costa, más ahora se han realizado estudios sobre la Fundación 11 sobre el empleo y ya estábamos en un periodo alcista hasta el 2020, me refiero a personas con discapacidad, 7 años de buena contratación que íbamos en alza, pero en 2020 cayó un 25% la contratación de personas con discapacidad y ahora mismo se está recuperando, pero hay un 65% de personas con discapacidad que no están trabajando, que no ven futuro por las condiciones de trabajo que se piden, por lo que estaba diciendo Costa, de tu discapacidad. O sea, hay personas que no están viendo que tengan un futuro y en ese estudio también se dice que hay muchas personas, o sea, que hay solo un 5% de personas con discapacidad en la universidad, que me ha sorprendido porque yo creo que somos muchos más, pero si somos solo un 5%, pues si ellos lo dicen es una fuente fiable. Y lo vengo a decir todos estos datos porque además, claro, un empleo para una persona con discapacidad es inclusión en la sociedad. Si no hay un empleo digno, tu inclusión social se reduce. Y eso es más grave en mujeres y está demostrado. O sea, las personas con discapacidad, cualquiera que sea, y que sean mujeres, tienen menos probabilidad de encontrar trabajo en una empresa, digamos, no vinculada a la discapacidad. Un centro de empleo, hablemos de 11, de grupo 11, de grupo social 11, porque nosotros sí que nuestra plantilla somos un 60% de personas con discapacidad y un 40% que no la tienen, ninguna. Y sí que estamos creando empleo. O sea, yo trabajo en 11 ahora mismo, no de lo que estoy trabajando, de lo que he estudiado. Estoy en un puesto de baja cualificación, como ha dicho Costa. Soy vendedora de cupón. Pero al menos hay un trabajo, ¿no? Sí que he trabajado de periodista,
Pero cuando vino la crisis de 2013, pues me fui al paro. Y como no pude estar quieta, a los 6 meses me puse a vender y a opositar. Y la oposición es otro mundo para las personas con discapacidad visual o intelectual. Creo que que es la que tenemos más. Porque a mí cuando ya una vez presenté en justicia, que es lo menos justo del mundo, mi solicitud, me dijeron, si la apruebas te vamos a incapacitar. ¿Por qué? Si yo he pasado porque lo habían hecho con más personas. O sea, no es mérito ya ni capacidad. O sea, es que ya si tienes una discapacidad ya no vas a valer. Oye, pues si yo no te lo he demostrado, cuando te lo demuestre y tú veas que no valgo, entonces me tiras a la calle. Pero mientras, no sé, dame la oportunidad. Resumo, así no hablo tanto tampoco yo. No, totalmente, es injusticia. Ya, por lo que decíais también, de que ya no solo es la inclusión en el sistema, la inclusión en la sociedad, también tener un trabajo digno reporta autonomía, reporta poder alquilar un piso, comprar lo que sea, ¿no? Poder ser independiente, ¿no? Entonces, no estamos hablando solo de trabajo, sino de que esto va a beneficiarte desde en tus relaciones sociales hasta en poder tener una cierta autonomía de poder vivir tu vida, ¿no? Y conforme está todo, ¿no? Y más en Madrid, yo creo, el alquiler, tema de, ¿no? Al final lo que se está haciendo con ello es pues que las personas con diversidad funcional no puedan ser todo lo autónomas que ellas quisieran, ¿no? Sí. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Queréis que pasemos a otro tema? Pasamos a otro tema, a ver. Vale. Tema. Bueno, este podemos pasarlo rápido, pero yo sé que Costa podría hablar muchísimo, que el tema es un poco por ella, porque ella trabaja ahora mismo en el Museo Reina Sofía, entonces, pero bueno, has trabajado en muchos museos y también hemos ido a muchos museos. Bueno, sí. Podemos hablar un poco de todo, lo que tú quieras. Y el tema museos, bueno, la accesibilidad en museos, por ejemplo, es terrible. El otro día, esta semana que estaba en el museo y estábamos mirando museos accesibles en internet y tal, ponía que el Reina Sofía era el tercero o el cuarto museo más accesible de no sé si del mundo o de España. Y yo decía, ¿pero qué dice? No es verdad. O sea, sí hay rampas, sí hay ascensores, pero ya está. O sea, no hay absolutamente nada más. Bueno, y baños accesibles, pero no hay baños accesibles en todas las plantas. O sea, como te vayas en silla de ruedas y te dé un apretón, en la segunda planta no llegas. Y no sé, el tema de la accesibilidad, no hay departamentos de accesibilidad como tal en los museos. Yo estoy trabajando en el museo, o sea, en accesibilidad en el Reina Sofía, pero pertenezco al departamento de educación. Y bueno, o sea, mucha gente se cree que la accesibilidad solo es la parte arquitectónica, pero yo trabajo en la parte de, pues eso, de educación, de generar actividades para no tanto para personas con diversidad funcional, que también, sino también utilizar las herramientas de accesibilidad como ay, nunca me acuerdo de la palabra. ¿Conciencia? No, una palabra muy típica del ámbito de la educación. O sea, se utiliza a mí, porque al final del cabo yo soy artista y me mola la creatividad, utilizar la accesibilidad como herramienta para generar actividades, para generar visitas guiadas, y también para enseñárselas a las personas sin diversidad funcional, que puedan empatizar y que puedan utilizar herramientas también que utilizan las personas con diversidad funcional, intentando siempre acercarnos a la accesibilidad universal, aunque la accesibilidad universal no, bueno, siempre decimos que es una utopía, que no va a ser posible,
pero bueno, hay que por lo menos ir hacia ella, ¿no? Para que sea todo lo más accesible posible. Y lo que quería decir es que la accesibilidad universal, mucha gente se cree que se trata de adaptar las cosas para las personas con diversidad funcional, y lo que persigue la accesibilidad universal es que todo sea accesible para todo el mundo. O sea, que una puerta sea accesible en las mismas condiciones para una persona que va andando que para una persona que va en silla de ruedas. No es una especie de favor que le haces a la persona con diversidad funcional, sino es un lugar en el que todo el mundo esté cómodo, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer porque muchas veces hay lo que es accesible para una persona no es accesible para otra, es muy incómodo y entonces, bueno, pues hay que, como digo, es una utopía, pero hay que tender a ello y bueno, ahí estamos creando, no sé. No sé si Vane, María, ¿queréis aportar algo de alguna experiencia, a lo mejor en algún museo? Más, como ha dicho Costa, no es solo barreras arquitectónicas, muchas veces también pueden ser sensoriales, muchas veces también pueden ser cognitivas, de que esté bien explicado y en un idioma que tú entiendas, ¿no? En un lenguaje que tú entiendas. Claro, a ver, nosotros, es verdad que a partir de finales de los 90, creo que fue, si no me corriges, Costa, tenemos audioguías en casi todos los museos, porque yo estuve en Cantabria este verano y entré al Museo de la Tortura y no, y además es que estaba muy oscuro, o sea, no había luz. También es verdad que supongo que será por la temática sí, por la temática del museo y por proteger a lo mejor los trastos que habían allí de tortura. Pero bueno, es verdad que nosotros tenemos la... A ver, el primer hombre no me cogía la discapacidad, pero el jefe del museo me dijo, ella no paga, porque, ya digo, es que hay personas que están concienciadas como, yo no tengo el museo accesible, esta mujer va a pagar por algo que no se va a enterar. Sí, pues, yo porque iba con otras personas y entonces me lo explicaban y me lo leían, pero no tenían tampoco una persona que leyera o una audioguía que yo sola pudiera, ¿sabes? Y así habrán más museos en toda España, supongo que no será solo en Cantabria. Pero es lo de siempre, ¿no? El tener que estar con alguien para que te pueda explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Que en sí el sitio no está lo bastante adaptado como para que tú puedas ser autónoma. Entonces es ir a lo de siempre, ¿no? Esa segunda, tercera persona que te tiene que ayudar para poder estar en un lugar. Pero yo creo que eso pasaría en todos los museos, porque como por la forma de los museos, una persona con una discapacidad motora, como ha dicho Costa, pues sí, la rampa, que a ver, que a nosotras también, pues lo que ha dicho la universidad, o sea, la accesibilidad universal, igual le viene bien a una persona con diversidad motora, como una persona mayor, como a una persona que lleve un niño con un carro, Claro. ¿sabes? Sí. Como a mí. Pero, por ejemplo, yo moverme sola por el Louvre, pues con lo grandes que son las... sí, no creo que pudiera. Marcos, creo que tenía una pregunta. Sí, es una pregunta, bueno, igual Costa aquí me podría responder porque la verdad que tampoco es que he ido a muchos museos, ¿no? Pero cuando he ido a visitar alguna cosa siempre pone lo de no tocar, ¿no? Y claro, evidentemente yo entiendo que hay cosas que no se pueden tocar, ¿no? Pero otras cosas, claro, muchas veces incluso teniendo una discapacidad visual, porque en mi caso yo necesito tocarlas, si no, no puedo hacerme ninguna idea de cómo son, por mucho que me lo expliquen. No me lo han dejado hacer, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor ahí sí que habría que ver alguna manera, ¿no? De que las personas con discapacidad visual pudiéramos tocar y concienciar a la gente, ¿no? Que trabaja en estos sitios para que nos lo pudieran dejar hacer. Sí, súper interesante. No sé si Costa te quiere explicar un poco lo de la Bienale, que se estaba preparando, que sí que se podía. Sí, hay... Bueno, está la... Bueno, si quieres te contesto a esto de tocar.
en algunos museos, lo que pasa es que a mí simbólicamente no me gusta que haya visitas guiadas para personas ciegas donde te dejan tocar algunas esculturas, porque hay otras que están protegidas y no puedes tocarlas para que no se desgasten, o hay maquetas de otra cosa que están hechas en 3D para que las puedas tocar y no me sabe mal decir estropear, pero bueno. O también está la audiodescripción de los cuadros, que un cuadro, pues aunque lo toques, no... Bueno, hay unas láminas en relieve también que puedes tocar para hacerte una idea de cómo es el cuadro, pero también está la audiodescripción, que hay... Pues yo estuve yendo a un taller de audiodescripción para obras de arte y es muy interesante. Hay una parte de cómo audiodescribir de una manera ordenada, también de una manera objetiva, pero luego hay cuadros abstractos que son más difíciles de describir y ahí hay personas que piensan que ahí sí que tiene cabida una audiodescripción más poética, digamos, para describir. Pues esto a mí me transmite violencia o a mí esto me transmite soledad. Y entonces hay gente que sí que piensa que está guay que haya una descripción más subjetiva y hay gente que dice que no, que como que claro, un cuadro debe ser visto y percibido de manera subjetiva por cada persona, pero claro, si yo te estoy describiendo un cuadro y ya te estoy metiendo adjetivos que son lo que siento yo, pero a lo mejor si tú pudieses ver lo verías de otra manera, pues que eso que no está guay. Y lo que decía Irene luego también está la Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11, que es una bienal que se hace, bueno, como su propio nombre indica, en teoría cada 2 años. Lo que pasa es que con la pandemia ya llevamos un retraso iba a ser en el 2020 y ahora lo han retrasado a noviembre de 2023. Y es una bienal de arte, siempre es arte, discapacidad y un tema, ¿no? Y este último año, el del 2020, iba a ser arte, discapacidad y mujeres. Entonces estaba preparado para que... Y eso lo lleva la Fundación 11, entonces es súper accesible. Lo único que el único problema que encontraron en la Bienal del 2018 en cuanto a accesibilidad es que el espacio donde se hizo la Bienal, los perros guías se escurrían en el suelo, que era que se deslizaba y ellos con las patas se escurrían. Ese era el único problema que encontraron, pero lo demás era súper accesible, porque además la Fundación 11, claro, son los máster en accesibilidad, cualquier cosa la hacen accesible, y ahí también había obras que se podían tocar, que los artistas ya lo hacen con la conciencia de que esto se puede tocar, que no pasa nada si lo tocas. Bueno, hay un montón de lo que tú, de cualquier cosa que te puedas plantear, que yo ni siquiera, por ejemplo, lo de los perros me lo había planteado, y hablando con la comisaria, que la comisaria es amiga mía, me dijo que el único problema que encontraron es el suelo, que era muy escurridizo para las patas de los perros y ya nada más. Creo que había otra pregunta, Ismael. Sí, buenas. Nada, bueno, a raíz de lo que habéis acabado de comentar, en Valencia el IBAM sí que hace unas visitas para personas invidentes que son táctiles, como comentabais. Y bueno, yo creo que también es buen tema también para ampliar la idea de la accesibilidad al espacio público y a las instalaciones o edificios públicos, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes. Yo, bueno, quizás a veces me fijo, ¿no? En plan, pues yo qué sé, hace poco fui, por ejemplo, a una biblioteca municipal y ya nada más entrar había como 2 escalones y no había ninguna rampa. O sea, a veces que es interesante hacer estas actividades y visibilizar vuestras experiencias para un poco pues que la gente que a lo mejor no tiene este tipo de discapacidades o diversidad funcional tome conciencia y un poco reivindiquemos que el espacio público y las instalaciones públicas, sobre todo, también las privadas estaría bien, pero bueno, sobre todo las públicas, que estén adaptadas tanto pues bueno, funcionalmente como sensorialmente para que sean accesibles a todo tipo de personas. Nada más, solo quería comentar esto. O sea, que no sea solo museo, sino que sea todo. De hecho, una idea que teníamos también era en hacer un recorrido de accesibilidad en la propia universidad. Es que eso está regulado. Sí, o sea, puede estar debería regulado. entrar...
entró en 2020, ¿no? La norma de accesibilidad universal, o sea, tendrían que estar multados. 2017 Pero no es entró, así. 3 de diciembre de 2017. Yo Que el creo que 3 fue de que tenían 3 años para hacerlo, o sea, que tenían además una prórroga, ¿sabes? Sí, entro en vigor el 2017, pero tengo hasta 2020 para hacer accesibles los edificios y no lo han hecho. No, porque luego hay cuestiones, pues eso, yo lo suelo explicar ahí en el Reina, en Patrimonio, como el edificio donde está el Reina Sofía es un edificio del siglo XVIII, hay muchas cosas que están protegidas por patrimonio que no las puedes tocar, que la ley de accesibilidad te dice si deberías tocarlo para hacerlo accesible, pero el patrimonio te dice no se puede tocar porque es patrimonio y no se puede, porque cargarte parte de patrimonio pues es sacrilegio. Pero bueno, yo eso sobre todo lo veo en los bares, ¿no? Que a lo mejor un bar que es de familiar, que lo has heredado de tus abuelos, que tiene el baño abajo en el sótano, y evidentemente una persona con silla de ruedas o yo también, que veo regular, y con el pie me cuesta mucho. Yo siempre pregunto, pero el baño hay que bajar escaleras, ¿cómo son las escaleras? Y también bueno, estaba acordándome también cuando entras en un museo, yo empiezo a hacer preguntas de ¿cuánto dura la visita? ¿Hay rampa? ¿Hay escalera? ¿Cuántos peldaños tiene la escalera? ¿Cómo es el guía? A ver, que quiero conocer al guía, a ver si habla alto o habla bien o vocaliza bien. Y son preguntas que a mí me da mucha vergüenza hacerlas porque pienso, está friki que está preguntando, pero bueno, digo, al final tengo que hacerlo porque es por mi bien. Vale, ¿queréis que pasemos al siguiente tema? ¿Sí? Vale, citas. ¿Quién quiere empezar? A mí me da igual. Venga, uy, que me llevo la silla. Bueno, yo citas, la verdad, bueno, yo no suelo tener problemas en cuanto a mi diversidad funcional con las citas, porque yo no tengo problema en decir, oye, si quedamos, prefiero que quedemos en un sitio que no haya mucho ruido, por la sordera, que no haya escalones. Yo no tengo ningún problema con eso, pero sí que tengo más problemas con que también lo hablábamos ayer en la universidad, con el hecho de ser gorda y cómo los estándares de belleza te oprimen de esa manera y cómo los hombres normales, bueno, en mi caso hombres, lo que me gusta, bueno, lo que me gusta, pobrecillo, es el género que me gusta. Pues los hombres en España, el estándar de belleza que tienen normalmente no es mi cuerpo, entonces yo estoy empeñada en que no ligo, aunque luego mi psicólogo dice que sí, pero lo que no acepto es ligoteo de mala calidad, que hay mucho de eso. Entonces yo tengo una cosa con que no ligo porque no le gusto a nadie, pero no es por mi diversidad funcional, es por estar gorda. Y luego sí que atraigo a algunos hombres. Es verdad que en otros países el estándar de belleza se parece más a mi cuerpo, como en Latinoamérica o en África también, o los señores mayores también, pero no he tenido buenas experiencias. Me dicen barbaridades. Incluso, ¿crees que hay de alguna forma se fetichiza el hecho de que haya hombres, por ejemplo, pues que quieran quedar con mujeres que tengan diversidad funcional? Sí, están los devotos, los devotos. Los devotos son, además se autonombran así, son personas que se sienten atraídas sexualmente por personas con diversidad funcional, pero sí que es verdad que normalmente son hombres heterosexuales que se sienten atraídos por mujeres con movilidad reducida, con mujeres con silla de ruedas. Y a mí eso me da un poco de... No me hace... Hay gente que lo defiende porque dice que todo el mundo tiene su club de fans, pero a mí me da mal rollo. A mí que me conviertan en un fetiche me da mal rollo. Todo lo que... a lo mejor digo una barbaridad, pero todo lo que sea una categoría en una página porno es fetichismo. Y a mí no me mola. Yo quiero gustar por forma de ser y, oye, pues si te gustan gordas, pues genial, pero no dejo de ser yo, ¿no? No sé. Tengo un amigo, por ejemplo, que
que lo pasó muy mal hace años porque a él le molaban los hombres gordos y su marido es gordo y entonces tuvo que ir a terapia por otras cosas, pero una de las cosas que trató es: yo no soy un monstruo porque me gustan los gordos, no soy un fetichista. Entonces yo eso lo entiendo, o sea, yo solo entiendo porque luego veo que se quieren mucho y que se adoran y que hay mucho más, pero a mí que me da mal rollo gustar a alguien por tener diversidad funcional o ser gorda o tener cicatrices. No lo sé, tampoco lo tengo yo muy definido, ¿eh? Que luego también tengo unas amigas que una tiene diversidad funcional, que son pareja, una tiene diversidad funcional y la otra no, y entonces la que no tiene me decía: joder, es que a mí me encanta cómo se mueve Elena, cómo mueve las manos y no sé qué, y entonces si te lo cuenta alguien que tú no conoces, pues yo pensaría: oh, pues qué raro, ¿no? No sé qué. Pero luego ves el cariño con el que se tratan y que hay mucho más allá. Y dices: ah, pues sí, o sea, es una preferencia, como, yo que sé, a la gente que le gustan las chicas o los chicos rubios o morenos, o no sé, es una preferencia. Pero yo emocionalmente no lo tengo muy colocado. Ese tipo de cosas de que yo te atraiga por una cosa que es una opresión, como la gordura o la diversidad funcional. Pero era un mundo que creo que a lo mejor es desconocido, ¿no? El tema del fetichismo y todo en diversidad funcional, y que a lo mejor hay gente que lo desconocía y está bien, ¿no? De aportar también ese punto de vista. Vane, María, no sé si queréis hablar. ¿Hablo yo? A ver, yo es que cuando era joven yo no lo decía, porque como no se me notaba, a no ser que estuviera en un sitio oscuro, que mi enfermedad por la que tengo la diversidad funcional es ceguera nocturna, entonces yo no, al principio me daba vergüenza, lo ves como todos hemos pasado por la vergüenza, pues cuando era adolescente y eso, yo no lo, si no me conocían, en un principio cuando estaba conociendo a alguien, yo de principio no decía que tenía diversidad funcional, que no veía bien. Ahora sí que lo digo y hace ya años que lo digo. Sí que hubo con una persona que tuvo una relación duradera, que como sabía que lo sabía por otro lado, pues ¿y cuándo me vas a contar? Y yo digo, cuando me lo planteo, digo, me cae un poco el mundo encima porque digo, a este me salto, este paso me lo salto, pero no, me lo tuve que sentar y tuve que decir, y es que tienes que dar muchas explicaciones. ¿Sabes? Que si tú eres más bajo, más alto, más, no sé, a ver, si no vas a tener una relación duradera, ¿por qué te tengo que decir? Eso es lo que pensaba yo, ¿por qué te tengo que decir que yo, si mañana no te voy a ver? Sí, no, tal ¿Sabes? cual. Y de hecho ahora mismo, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado con otras compañeras y tal, el hecho de que ahora se liga mucho con Tinder, ¿no? El hecho de que, pues, que tú no ves a esa persona, no está delante de ti, sino que estás como conversando con ella primero antes de quedar con esa persona, le tienes que decir que tienes diversidad funcional. Yo ahora sé que se lo diría, pero antes ya digo yo que yo no lo hubiera dicho. Pero también es una decisión, ¿no? El hecho de, bueno, yo soy quien soy, ¿no? Lo que decía Costa, yo quiero que me quieran por quien soy. Claro, es que... Y no porque además, bueno, pues esto sí puede formar parte de mí, pero igual que muchas otras cosas ya me irás conociendo. Claro. O te tengo que advertir de alguna forma, si vas a quedar conmigo, que sepas que voy en silla de ruedas, o que sepas que... No, porque hay una amiga que sí que tiene diversidad funcional motórica. Y claro, muchas veces cuando queda ella ya llega al sitio y ya está sentada, y hasta que no se levanta no se dan cuenta, ¿no? Entonces es en plan de te tengo que avisar entonces antes. Entonces eso quiere decir que a lo mejor si lo sabes no vas a venir. Yeah. Es como es esa duda, ¿no? Ese debate interno un poco de hasta qué punto es una información que se tiene que conocer de antemano, ¿no? Y no sé si... O María o... Bueno, si tiene alguien algo que decir, María, o... Yo quería comentar que en el tema de la alta capacidad y específicamente en la mujer, lo normal es que, como habían comentado, que se esconda, ¿no? esa capacidad, esa inteligencia. Cuando las niñas, por ejemplo, brillan en lo que es la primaria,
al pasar a secundaria, al instituto, muchas de ellas ese brillo desaparece y es porque prefieren poder encajar en un grupo social a que realmente se vea que hay una capacidad cognitiva alta. Totalmente, ¿no? Es el plan de el hombre siempre tiene que ser el inteligente, el alto, el guapo y el... es como... Sí. Y la mujer tenemos que agachar la cabeza, ¿no? No puede ser una mujer inteligente. Entonces, ahí hay un gran trabajo de educación de toda la sociedad, ¿no? Para desmitificar todo esto de, bueno, pues no tienes que esconderte, no tienes que camuflarte. Marcos, ¿querías hacer una pregunta? Bueno, más que una pregunta es introducir también que yo en mi caso lo que he percibido a la hora pues, de haber conocido, pues en mi caso alguna chica que me ha podido caer bien y tal, se ha mostrado reacia a lo mejor a la hora de quedar conmigo también un factor quizá un poco social, ¿no? Aparte del miedo que puedan tener, ¿no? De cómo dirigirse, que puedan decir algo que me pueda incomodar, pero también yo creo que un poco lo que pueda pensar su entorno, ¿no? O sus amigos, su familia de aquello, pues por que pueda quedar conmigo, porque pueda tener unas relaciones, bueno, ya sea de amistad o de más allá de la amistad, ¿no? Y bueno, yo no soy usuario de, de Tinder ni de plataformas de esas, pero bueno, sí que creo que lo diría porque en mi caso, pues por las circunstancias se me nota más, ¿no? Pero yo creo que sí, y porque creo que al final, como habéis comentado, quien nos quiera nos tiene que querer como somos, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Y ya así como para enlazar lo que acaba de decir Marcos con el último tema, que es el de fiesta, ¿no? El tema de amistad, el tema de cómo llevan las amistades, por ejemplo, el hecho de que amigos tengan diversidad funcional y cómo eso puede repercutir en, por ejemplo, salir de fiesta, o ir a un festival, ir a la discoteca, ir, ¿no? No sé si a lo mejor habéis tenido experiencias de que hayan amistades que hayan preferido, si es que se les puede llamar amistades, que no vayáis con ellas porque es estar pendiente de alguien, es a lo mejor tener que acompañarle al baño y es un poco, muchas veces Costa y yo lo hemos comentado, ¿no? El hecho de que cuando tu amiga se emborracha hasta las trancas y tienes que estar sujetándole el pelo en el baño porque lo está tirando todo, eso lo vemos bien, o sea, eso lo hacemos, pero en cambio estar pendiente de una persona con diversidad, de acompañarla al baño o lo que necesite, es como, uff, qué pereza, mejor que no venga, va a ser un incordio, ¿no? Ujú, sí. Sí, yo eso lo sentía muy, pues, de adolescente, con 15, 16 años, que mis amigas, mis compañeras del colegio, me decían, vamos a salir, y yo decía, pues venga, me voy con vosotras, y me decían, no, Costa, que va a haber chicos, digo, bueno, pues mejor, ¿no? Pero es que ellas sentían que tenían que hacer de canguro, y yo decía, no, o sea, vosotras a lo vuestro y yo a lo mío, y ya está, y sí, si en algún momento necesito algo, pues ya os lo diré, pero vamos. Pero bueno, no, la verdad es que yo he salido muy poquito de fiesta. En estos últimos años que sí que he conocido a gente que ha sido más empática conmigo, he salido un poco más, pero es difícil también cómo te sientes tú. Yo muchas veces, pues, ya lo he dicho 80 veces, pero también me siento culpable de eso mismo, de, joder, me tienes que acompañar al baño, me tienes que decir aquí hay un escalón, aquí hay no sé qué, porque luego en las discotecas y en los bares de copas hay un montón de luces que son que no son luces que te ayudan a recabar información para saber cómo es el suelo, sino que son como luces recreativas, digamos, de colorines y que dan vueltas, y a mí eso me confunde mucho. Entonces es difícil estar en un sitio así. Bueno, aparte a mí no me gusta, por eso mismo. Yo prefiero salir a cenar o que vengan amigos a casa, o yo ir a casa de amigos. Prefiero eso que ir a un bar de copas o a una discoteca. Y sobre todo es esa, la vergüenza de sentir que eres un estorbo por esas cosas. No sé. ¿Queréis decir algo vosotras?
A ver, yo en ese aspecto no he tenido problema. Es más lo que pensaba yo. ¿Sabes? Que sí, que ahí sí que bueno, pues tendrán que estar pendientes de mí porque yo en un sitio cerrado no veo, pero no me han dicho no vengas. De hecho, yo soy festera a tope, o sea, y la primera que va soy yo. Con lo cual, en ese aspecto sí que he tenido porque me he perdido, pero bueno, me han buscado, ¿sabes? Pero es el sentimiento que tienes tú porque tú estás con tus amigos cuando vomitan o cuando... Pero eres tú, a lo mejor yo se lo decía, ay, es que me sabe mal porque te tengo que decir que vayamos al baño y tú, a lo mejor tú estás hablando con no sé quién. Ay, pues dímelo, o si no voy yo, va otro. O sea, porque siempre hay alguien... Pero que sí que reconozco que a lo mejor te sientes tú un poco culpable de depender de alguien. Sí, y parece pero sí. te he dicho yo que a mí a eso eso sí que no me ha limitado, porque yo ya te digo que la primera que se apunta a un bombardeo, a mí me han dicho, Vanessa, hay que bombardear Irak, sí, a mí déjame tocar el botón. Con lo cual, ¿sabes? A lo mejor es el carácter también de... Pero no digo yo que no sea verdad que a mí no me ha limitado, pero sí en el momento de necesitar a alguien, sí pensar yo que yo soy un estorbo. Pero igual que soy un estorbo para eso, soy la primera que se va de fiesta. Entonces, a lo mejor pensaron, no sé, está equilibrado. Monta la fiesta y después... Pero por ahora yo en eso es más mi sentimiento que he tenido, sobre todo de adolescente, porque tienes más inseguridades que no te digo que no lo haya tenido, de pensar que soy un estorbo para una persona porque le tengo que... Pero ahora tengo que ir del festival. ¿Tú quieres venir? Sí. Ellos ya saben las condiciones con las que yo... O sea, las necesidades que yo tengo. O sea, el que venga tiene que saber que yo... Habrá un momento que me necesitaría ir al baño y necesito a alguien para ir al baño. Si no es que es muy accesible. Pero en un festival, por ejemplo, necesito a alguien. De normal siempre va más de una persona en el festival. Sí, de normal vamos en grupo al baño. Sí. Entonces siempre hay alguien que pueda llevarte. Que no quiere decir que yo en ese momento, cuando lo vaya a decir, no diga, jolín, a alguien le voy a machacar la fiesta un segundo. Pero bueno, a lo mejor te dice, hay que pensar en alguien, a lo mejor tiene la misma necesidad que yo. O sea, que no soy extraterrestre, que voy al cuarto de baño, o sea, igual que los demás. Sí. Pero que no quito yo que yo sí que lo pienso que alguna vez, ya os digo, que más cuando era adolescente, y que a mí siempre me han ayudado, o sea, siempre me han ayudado. O sea, sí. No me han dicho no vengas o al menos yo no lo sé. Y ya os digo que yo soy la primera que me subo al avión y bombardeo. O sea, no hace falta que me diga nadie, te vienes. Vale. Sí, no sé, a mí como de adolescente me decían eso, pues a lo mejor se me ha quedado ahí. No, si no digo que no. Y además te reconozco que yo lo he pensado, o sea, en el momento de... Claro, yo en una discoteca, no es que no... A mí lo que no me gustaban eran las luces, si hubiera más luz, pues mejor. Y que en una discoteca sí que necesito... Alguna vez he ido yo sola, y la he encontrado, porque en Castellón, pues al final ya me las conocía a lo mejor. Pero pocas veces, siempre, y ahora siempre necesito que me acompañe alguien, porque a lo mejor acabo en un sitio que no toca. Sí, pero vamos, que yo también en sitios así de música, luces, pues me aburro. Me aburro porque a mí lo que me mola es hablar. Y ahí pues no, y luego también como yo tampoco entiendo mucho el lenguaje corporal de la gente, porque no lo veo o porque también tengo poca experiencia, pues me cuesta, me aburro. O sea, yo no sé si alguien se me está insinuando o no. Ahí, eso nos pasa a los que no vemos también. A mí me dice, claro, ahora yo cuando he visto y cuando no he visto, pues no sabes si alguien te está mirando, si no te está mirando o cómo te está mirando. O cómo te está mirando. O a lo mejor te están mirando mal porque tú te estás tirando para atrás y estás... Sí. Que estás invadiendo su espacio vital. María, ¿volverías tú? Sí. En mi caso, yo tengo hipersensibilidad auditiva y visual.
que es un rasgo que comparten las altas capacidades con el trastorno del espectro autista. Entonces, de adolescente no me gustaba ir a discotecas porque no podía estar demasiado tiempo dentro. Yo no sabía por qué, pero yo empezaba a marearme con las luces y con el barullo de la gente, y entonces tenía que salirme fuera, pues de cada media hora estarme 15 o 20 minutos fuera para desaturarme, ¿no? Entonces, claro, también necesitaba siempre alguien que me acompañara. O el hecho de ir a una fiesta o a un concierto, si es muy ruidoso, pues empiezo a ponerme también algo nerviosa, y empiezo, sobre todo me mareo cuando me saturo. Y a lo mejor pensar que tengo que partir también la diversión al resto porque me quiero marchar, porque sé que no voy a estar todo el rato, que van a estar ellos, que tienen mucho más aguante, a lo mejor también me paraba, ¿no? Y decidía no ir a esa fiesta o a ese concierto y quedarme en casa. Súper interesante, porque al final es desde eso, ¿no? También como las barreras ya no solo arquitectónicas, sino también sensoriales pueden afectar al salir una noche de fiesta también, ¿no? Sí, no olvidemos la hipersensibilidad, que es como un tema que no se suele tratar mucho, ¿no? Y provoca pues eso, ansiedad o que en algún momento necesites parar, ¿no? Y es muy desconocido. No sé si tenéis alguna última pregunta desde el público, si ya estáis helados, si queréis que hagamos unos 5 minutos del taller o cómo lo ves, porque hemos hablado un buen rato. Sí, bueno, el taller hay que moverse, así que sí que igual entráis en calor.